Hoy, mis queridos, quiero abrirles mi corazón y contarles cómo una mentira de 20 años me convirtió en una mujer distinta. No fue fácil, pero fue necesario. Nunca pensé que mi vida, tan tranquila y predecible, escondiera una historia digna de película. Yo era de esas esposas que preparaban el café caliente a la misma hora, que doblaban las camisas de su marido con olor a jabón sote y guardaban los secretos del alma bajo la almohada. Pensaba que la rutina era sinónimo de paz, y que la fidelidad se medía en años compartidos. ¡Qué equivocada estaba! Durante 2 décadas, cada jueves, mi esposo Ramón salía de casa con su camisa planchada, su sonrisa de siempre y una frase repetida: «Voy a ver a mi madre». Yo lo despedía desde la ventana, con la misma ternura de siempre, sin sospechar que en realidad estaba despidiendo mi propia ingenuidad. Creía en él más de lo que creía en mí misma. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que la vida tiene maneras muy peculiares de avisarnos que algo anda mal. Pequeñas grietas en la rutina, silencios demasiado largos, olores que no pertenecen, pero uno, cuando ama, prefiere no ver. Prefiere inventar excusas antes que aceptar que el amor se ha manchado de mentira. Yo lo hice, y pagué caro por ese autoengaño. Dicen que las mujeres mayores acumulamos sabiduría, pero también cicatrices invisibles. Y la mía comenzó con una sospecha tan leve, que apenas la noté. Una camisa arrugada, un perfume nuevo, una mirada esquiva, pero el amor ciego no escucha razones. Solo busca justificaciones, hasta que la verdad decide gritar, aunque uno no esté lista para oírla. Esa verdad me llegó una tarde cualquiera, cuando menos lo esperaba. No vino en forma de pelea ni de carta anónima, sino de una llamada que partió mi mundo en 2. Desde ese día, entendí que el dolor no siempre mata, a veces, despierta, y que hay heridas que, en lugar de sangrar, nos enseñan a vivir con los ojos abiertos. Por eso decidí contar mi historia, no para que me compadezcan, sino para que nadie más calle lo que duele, porque callar te roba la voz, y cuando pierdes la voz, pierdes el alma. Quiero que quienes me escuchan hoy sepan que la dignidad no se mendiga, se defiende, aunque tengas que empezar de cero. Así que tomen asiento, prepárense un cafecito, y escúchenme con el corazón. Lo que voy a contarles no es solo un relato de traición, sino una lección sobre el poder silencioso que puede tener una mujer cuando deja de tener miedo, porque, aunque me llamo Soledad, nunca más volví a sentirme sola. Nací en 1952, en un pueblito escondido entre los cerros de San Miguel, Michoacán, donde las mañanas olían a pan recién hecho y a leña húmeda. Mi padre trabajaba la tierra desde antes del amanecer, y mi madre cosía para las vecinas, siempre con su máquina Singer negra, esa que hacía más ruido que las campanas de la iglesia. Crecer allí era vivir entre el canto de los gallos y los chismes de la plaza. No había prisa, pero tampoco descanso. Éramos 5 hermanos y yo quedé justo en medio, ni la más chica para ser mimada, ni la mayor para ser respetada. Aprendí a ganarme mi lugar con trabajo y silencio. Desde pequeña ayudaba a mi madre a coser dobladillos y a remendar los uniformes escolares de medio pueblo. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Y eso, en esos tiempos, valía más que el dinero. Recuerdo el olor del jabón de barra con el que mi madre lavaba la ropa en el río, y como yo le alcanzaba las pinzas de madera mientras soñaba con una vida distinta, más allá de las montañas. Pero en San Miguel nadie hablaba de sueños, solo de deberes. Una buena mujer debe saber cocinar, limpiar y obedecer, repetía mi abuela, y yo lo creí, porque cuando una es niña, las palabras de los mayores parecen leyes escritas en piedra. En las tardes de verano, el cielo se pintaba de naranja y los niños jugábamos descalzos en las calles polvorientas. Mi vestido se llenaba de polvo, pero mi alma era ligera. Había algo en esa sencillez que me hacía sentir segura, como si la vida siempre fuera a ser así de predecible.
Qué poco sabía del mundo y de sus trampas. A veces pienso que esa infancia me enseñó dos cosas opuestas: a soportar el dolor con una sonrisa y a esconder el llanto detrás del trabajo. Mi madre nunca se quejaba, aunque las agujas le lastimaran los dedos. Yo la miraba y pensaba, eso es ser fuerte, y sin saberlo, estaba aprendiendo a callar lo que dolía, una costumbre que me acompañaría gran parte de mi vida. Los domingos eran sagrados. Toda la familia se arreglaba para ir a misa, y después mi padre nos compraba paletas de hielo en la plaza. Me gustaba ver las parejas jóvenes paseando de la mano, soñando con un futuro. Yo también soñaba, aunque no sabía bien con qué. Tal vez con alguien que me amara tanto como papá amaba a mamá, o eso creía yo entonces. A veces el viento traía el sonido del tren que pasaba lejos, y yo imaginaba que me subía en uno de esos vagones para conocer el mar. Nunca lo había visto, pero lo soñaba en colores. No sabía que un día ese mismo deseo de escapar me salvaría de una vida sin alma. Las semillas de mi libertad se plantaron en esos días de infancia, aunque yo aún no lo entendiera. San Miguel era pequeño, pero en mi memoria se ha vuelto inmenso. Cada piedra, cada árbol, cada canción de mariachi en las fiestas del pueblo sigue ahí, grabada en mí. Fue allí donde nació la niña obediente que más tarde tendría que morir para que surgiera la mujer libre que hoy les habla. Tenía apenas 16 años cuando lo vi por primera vez. Era la feria anual de San Miguel, esa que llenaba el aire de risas, olor a algodones de azúcar y el sonido de los trompos girando en la plaza. Yo había ido con mis amigas a ver los juegos mecánicos, pero el destino tenía otros planes para mí. Entre el bullicio y las luces de colores, apareció Ramón, con su camisa blanca perfectamente planchada y ese aire de hombre seguro que tanto impresiona a una muchacha ingenua. Recuerdo que me ofreció un vaso de agua fresca y una sonrisa que me pareció la más sincera del mundo. Me preguntó mi nombre y me dijo que tenía ojos de tarde nublada. En ese instante, mi corazón dio un salto tan fuerte que casi me deja sin aire. No estaba acostumbrada a palabras dulces. En mi pueblo, los hombres eran más de silencios que de halagos, pero Ramón era distinto, o al menos eso pensé. Esa noche bailamos al ritmo de un trío que tocaba Sabor a mí, y cada nota parecía prometerme un futuro distinto. Me sentía liviana, como si por fin alguien me viera de verdad. Cuando me acompañó a casa, la luna nos seguía en silencio, testigo de un amor que apenas nacía, pero que ya se sentía eterno. En mi inocencia, creí que Dios me lo había enviado. Él tenía 27 años, 11 más que yo, y trabajaba como encargado en una tienda de autopartes en la ciudad vecina. Tenía un coche propio, algo poco común en el pueblo, y sabía hablar con una calma que me hacía sentir protegida. Mi padre lo miró con desconfianza al principio, pero Ramón supo ganarse su respeto con modales y palabras medidas. Era encantador, el tipo de hombre que sabe lo que dice y cuándo decirlo. Cada tarde, después del trabajo, pasaba por la casa con una bolsa de pan dulce y me pedía permiso para sentarse en el corredor. Mi madre le servía café y yo, nerviosa, cosía sin mirar mucho, fingiendo indiferencia mientras el corazón me temblaba dentro del pecho. Así comenzó una rutina que se volvió mi pequeña eternidad. Los días parecían más luminosos cuando él llegaba. Recuerdo que me hablaba de un futuro juntos, de una casita con jardín y de hijos corriendo por el patio. Yo lo escuchaba fascinada, convencida de que el amor era eso, promesas y sonrisas. Nunca imaginé que los mismos labios que me juraban amor serían los que más tarde pronunciarían las mentiras que me romperían el alma. Pero en ese tiempo, solo existía la ilusión. La gente del pueblo empezó a murmurar, como siempre hacen. Decían que Ramón era un buen partido, que yo había tenido suerte. Yo me sonrojaba y sonreía, creyendo que por fin mi vida tomaba rumbo. Cada mirada suya era un ancla que me ataba más a su mundo, y cada jueves en que venía a verme,
Sentía que mi destino estaba escrito con su nombre, y así fue como un simple encuentro en la feria cambió todo mi destino. Nunca imaginé que ese mismo hombre que me enseñó a amar también me enseñaría a perder. Pero en ese momento, bajo las luces del carrusel y el eco de una canción antigua, yo no lo sabía, solo sabía que mi vida, de alguna forma, ya le pertenecía. Nos casamos en 1970, cuando yo apenas tenía 18 años y el mundo todavía me parecía un lugar amable. La boda fue sencilla pero hermosa, flores del jardín de mi madre, un vestido que cosí con mis propias manos y la iglesia del pueblo llena de vecinos curiosos. Ramón me tomó de la mano frente al altar y me prometió una vida de amor y respeto. Yo le creí, con la fe ciega de quien nunca ha conocido la mentira. Nos mudamos a una casita pequeña en las afueras, con paredes encaladas y un patio donde planté mis primeras bugambilias. No teníamos mucho, pero todo lo que había lo habíamos conseguido juntos. Yo cocinaba frijoles en olla de barro y él regresaba del trabajo con el olor del taller pegado a la ropa. Por las noches cenábamos escuchando la radio, y el silencio entre nosotros todavía era cómodo, todavía era amor. Los vecinos decían que éramos una pareja ejemplar. Ramón siempre amable, siempre sonriente. Yo, la esposa dedicada que planchaba su ropa y mantenía la casa como un espejo. A veces lo veía llegar cansado y me sentía orgullosa de cuidarlo. Creía que la felicidad se construía así, con sacrificio y rutina. Nunca imaginé que esa misma rutina sería, años después, mi prisión más silenciosa. Tuvimos 2 hijos, Mariana y Daniel, mis mayores tesoros. Cuando los miraba dormir, pensaba que la vida había cumplido su promesa conmigo. Ramón era un padre presente, jugaba con ellos, los llevaba al parque los domingos. En esos años, mi corazón no conocía sospechas ni sombras. Creía que mi matrimonio era tan sólido como las paredes que yo misma limpiaba cada día. Con el tiempo, me convertí en el alma de la casa, cosía las cortinas, tejía los manteles, y siempre había olor a pan en el horno. Ramón me decía que yo era la calma de su tormenta, y cada palabra suya se me quedaba grabada como un tatuaje invisible. Nunca dudé de su cariño, ni de sus ausencias, porque el amor, cuando es puro, no calcula, y yo amaba sin medida. Recuerdo que una tarde me llevó al cine por primera vez. Vimos una película romántica, y él me apretó la mano justo cuando el protagonista besaba a la mujer. Me sentí dentro de la historia, como si la pantalla reflejara mi propia vida. Pensé que habíamos nacido el uno para el otro. Era joven, ingenua y feliz. La felicidad, entonces, tenía el sonido de su risa. Los años pasaron entre pañales, meriendas y fiestas de cumpleaños. La vida era simple y predecible, justo como yo la soñaba. Si alguien me hubiera dicho que aquel hombre que tanto amaba llevaba un secreto tan oscuro, lo habría tomado por loco. Pero el destino, con su cruel ironía, siempre espera a que bajes la guardia para mostrarte su verdadero rostro. A veces cierro los ojos y vuelvo a ese tiempo, a ese pequeño hogar lleno de risas y olor a café de olla. Me veo a mí misma, joven y confiada, ignorando las señales que más tarde se volverían imposibles de negar, porque incluso las historias más bellas esconden grietas, y la mía estaba a punto de comenzar a romperse. Todo comenzó como una costumbre inocente. Ramón decía que los jueves eran sagrados, el día en que visitaba a su madre, Doña Guadalupe, para llevarle medicinas y ayudarle con el mandado. Yo lo admiraba por eso. Siempre pensé que un hombre que cuida a su madre sabrá cuidar también a su esposa, así que cada jueves, antes de las 5, le preparaba un termo con café, un pan dulce y su camisa limpia. Era mi manera de acompañarlo, aunque no fuera con él. La primera vez que salió, recuerdo que el sol se estaba poniendo y el cielo tenía un color entre naranja y violeta. Lo sexta a alejarse por la ventana, silbando, con esa calma que siempre lo caracterizaba. No tardes mucho, le dije. No te preocupes,
Mi amor. Ya sabes que mamá se duerme temprano, respondió con una sonrisa que me pareció sincera. Cerré la puerta sin imaginar que, en realidad, acababa de abrir otra. Esa rutina se volvió parte del paisaje de mi vida. Los jueves eran días tranquilos, de silencio y costura. Mientras él estaba fuera, yo aprovechaba para remendar ropa, escuchar radionovelas y jugar con los niños. Cuando regresaba, lo recibía con la mesa servida y un beso en la mejilla. Siempre traía algún detalle, un frasquito de miel, una flor del camino, o simplemente un mamá te manda saludos. Palabras simples que me llenaban de ternura. Nunca me atrevía a acompañarlo. A veces le decía, deberíamos ir juntos un día. Él respondía con dulzura, claro, amor, cuando mi madre se sienta mejor. Pero ese día nunca llegó. Había algo en su tono, una mezcla de cariño y evasiva, que me confundía, aunque no lo suficiente como para sospechar. Yo prefería creer que la confianza era el mayor acto de amor. Recuerdo una tarde en que Mariana, que entonces tenía 7 años, le preguntó, papá, ¿por qué nunca traes fotos de la abuela? Él soltó una carcajada nerviosa y dijo, porque la abuela no le gusta tomarse fotos, mi vida. Todos reímos, y el tema quedó olvidado, pero esa pregunta inocente se me quedó grabada, como una espina diminuta que el alma no logra sacar. Había días en que regresaba más tarde de lo normal. Olía distinto, no mal, pero distinto, perfume ajeno, jabón nuevo, o un toque de algo que no era de casa. Yo lo notaba, pero me decía a mí misma que era la imaginación, que en los matrimonios largos, uno empieza a ver fantasmas donde no los hay. Así aprendí a no preguntar, porque a veces el silencio parece el camino más fácil. Con el paso del tiempo, los jueves se convirtieron en una especie de ritual doméstico. Los niños sabían que papá no estaría en casa hasta la noche, y yo aprovechaba para hornear pan o coser más encargos. Cuando escuchaba el ruido de su coche en la calle, mi corazón todavía se aceleraba. Era el reflejo del amor que se niega a morir, incluso cuando empieza a sospechar que algo anda mal. Hoy, mirando atrás, me pregunto cuántas mentiras caben en una rutina. Es curioso cómo lo cotidiano puede esconder lo más oscuro. Cada jueves que lo despedía con un beso, él caminaba hacia una vida que yo desconocía, y yo, sin saberlo, seguía tejiendo el disfraz perfecto de una esposa confiada, mientras el hilo de la verdad se iba enredando en silencio. Dicen que el cuerpo sabe antes que la mente, que cuando algo no encaja, el alma empieza a mandar señales. En mi caso, las señales comenzaron de la forma más sencilla: una camisa arrugada, un botón mal abrochado, una mancha de lápiz labial en el cuello. La primera vez que la vi, creí que era mía. Me dije, seguro lo abracé antes de irse y no me di cuenta. Pero en el fondo, algo se movió dentro de mí, una inquietud que no supe nombrar. Después vinieron los olores, perfumes que no reconocía, demasiado dulces, demasiado jóvenes. Ramón decía que era de alguna compañera de trabajo, que todos en la oficina usaban colonias nuevas. Lo decía riendo, con esa confianza que desarma, y yo, tonta de amor, le creía. Le creía porque amar también es querer no ver, aunque la evidencia te roce la cara. Había noches en que llegaba más tarde y se metía a bañar sin saludar. Yo lo observaba desde la cocina, secándome las manos en el delantal, fingiendo normalidad. En su mirada ya no había ternura, sino una distancia que dolía. Quise pensar que era el cansancio, que el trabajo lo estaba agotando, pero en el fondo de mi pecho, algo se quebraba cada vez que me decía, no me esperes despierta, duérmete tranquila. Una vez, mientras doblaba la ropa, encontré en su pantalón un recibo de un restaurante elegante de la ciudad, una cena para 2, con vino caro y postre de chocolate. Lo miré una y otra vez, buscando una explicación lógica. Cuando se lo mostré, me dijo que era una reunión de trabajo. Me abrazó,
me besó la frente y me pidió que confiara en él. Lo hice, porque en ese momento, aún prefería la mentira dulce a la verdad amarga. Mi madre siempre decía, cuando una mujer empieza a dudar, ya sabe la respuesta. Yo no quería aceptarlo. Me repetía que todas las parejas pasan por etapas, que el amor madura, que el deseo cambia, pero había algo en su silencio, en su mirada huidiza, que me hacía sentir extraña en mi propia casa. Empecé a preguntarme quién era realmente el hombre que dormía a mi lado. Algunas noches me despertaba y lo veía mirando el techo, pensativo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía nada, solo cosas del trabajo, pero en su voz había un tono desconocido, una frialdad que no sabía esconder. Yo fingía dormir, pero en mi interior comenzaba una tormenta. A veces, el amor se vuelve un espejo roto, y mientras más intentas recomponerlo, más te cortas las manos. Mis amigas decían que tenía suerte de tener un marido tan responsable. Yo sonreía, fingiendo orgullo, mientras por dentro me ahogaba. No podía contarle a nadie mis sospechas, porque ni yo misma las entendía del todo. Así que guardé silencio. Aprendí a sonreír en los desayunos y a llorar en el baño, con la puerta cerrada y el agua corriendo para que nadie me oyera. Esa fue mi rutina durante meses. Fingir que todo estaba bien mientras la duda crecía como una raíz venenosa. No sabía que lo peor aún estaba por llegar. Una simple llamada, una casualidad, bastaría para derrumbar 20 años de mentiras. Pero por entonces, yo aún me aferraba a la ilusión, esa que pronto se convertiría en mi ruina y, al mismo tiempo, en mi liberación. Aquel jueves parecía igual que todos. Ramón había salido temprano con su camisa celeste y su sonrisa tranquila. Yo me quedé en casa cosiendo unos vestidos para las hijas de mi vecina y cuidando a los niños. Todo parecía normal, hasta que Daniel, mi hijo menor, empezó a toser con fuerza. Su carita se puso roja, y el susto me hizo tomar el teléfono sin pensarlo 2 veces. Quise avisarle a Ramón para que regresara pronto, pero ese impulso fue el principio del fin. Marqué el número que él me había dado hacía años, el de la casa de su madre. Recuerdo perfectamente cómo sonaban los tonos del teléfono, lentos, pesados, como si el destino mismo dudara antes de responder. Una voz femenina contestó: «Buenas tardes. ¿La casa de doña Guadalupe?», pregunté con educación. Hubo un silencio extraño al otro lado. «Disculpe, ¿de cuál Guadalupe habla?», respondió la mujer, con tono confundido. «De la señora Guadalupe Martínez, la madre de Ramón», dije con firmeza. Otro silencio, y entonces, con una voz que jamás olvidaré, aquella mujer respondió: «Señora, la señora Guadalupe Martínez falleció hace muchos años. Yo compré esta casa en el 68. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El aire se volvió pesado, y la aguja que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido seco. Mi mente se negó a creerlo. No, debía ser un error. Colgué el teléfono sin saber qué pensar. Me quedé sentada, mirando la pared, mientras el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. En 20 años, nunca había dudado realmente de Ramón, pero en ese instante, todas las piezas empezaron a encajar. Los perfumes, las excusas, las ausencias, todo cobraba sentido. Sentí una mezcla de náusea y rabia, una claridad que dolía más que cualquier golpe. Me levanté como en trance, abrí el ropero y miré su ropa colgada, tan ordenada, tan aparentemente inocente. Me pregunté cuántas veces la habría usado para mentirme. Quise llorar, pero no salieron lágrimas, solo un temblor en las manos y un nudo en la garganta. En ese momento entendí que el silencio que había cultivado durante años era mi propio enemigo. Había callado tanto que ya no sabía cómo gritar. Esa tarde no encendí la radio ni cociné. Los niños jugaban en el patio, ajenos a mi tormenta, mientras yo me quedaba mirando por la ventana, esperando el sonido del coche de Ramón. Cada minuto se hacía eterno. La duda se había transformado en certeza,
y con ella nació algo nuevo en mí, una fuerza desconocida, fría, como si mi alma se preparara para pelear por su verdad. Cuando por fin llegó, supe que no podría fingir. Su rostro despreocupado, su silbido habitual, todo me resultó repulsivo. Lo observé mientras se lavaba las manos, como si nada hubiera pasado, y por primera vez, no lo vi como mi marido, sino como un extraño, alguien que había dormido a mi lado durante años, pero que en realidad nunca me perteneció. Esa llamada cambió todo, me arrancó la venda, me rompió el corazón, pero también me abrió los ojos. A veces la vida necesita destrozarte para que puedas despertar. Esa tarde, frente al teléfono colgado, entendí que el amor sin verdad es solo una cárcel decorada con promesas, y supe que muy pronto, mi silencio iba a terminar. Esa noche, el reloj marcaba las 10 cuando escuché el motor del coche de Ramón acercarse a la casa. Mis manos estaban frías, pero mi mente ardía. Había repasado 1000 veces lo que iba a decir, pero cuando lo sexta entrar, todo se borró. Traía ese aire tranquilo de siempre. Colgó su saco y me besó en la mejilla como si nada. Sentí su piel y supe que ya no lo conocía. Era como tener frente a mí a un fantasma con rostro familiar. No encendí la luz del comedor. Quise que la penumbra fuera testigo de mi verdad. Me quedé sentada frente a la mesa, con el teléfono al lado, como si fuera un testigo silencioso. ¿Todo bien, amor?, preguntó él, sirviéndose un vaso de agua. Su voz me pareció vacía. Sí, todo bien, respondí. Luego hice una pausa y añadí, con calma, hablé hoy con tu madre. El vaso se detuvo a medio camino. Su rostro perdió el color. ¿Mi madre?, repitió, intentando reírse. ¿Qué dijiste? ¿Qué hablé con tu madre?, repetí, pero la señora que me contestó dijo que doña Guadalupe murió hace muchos años. El silencio que siguió fue tan espeso que podía tocarse. Ni los grillos afuera se atrevían a romperlo. Vi como sus manos temblaban ligeramente, y su respiración se volvió pesada. Ya no era el hombre seguro de siempre, era un niño acorralado por su propia mentira. Intentó reírse, pero su voz se quebró. Amor, eso debe ser un error. Tal vez llamaste al número equivocado, murmuró, evitando mi mirada. Ramón, dije despacio, ese número lo marqué miles de veces, y tú mismo me lo diste. El tono de mi voz lo hizo levantar la vista. Me observó por un instante, buscando el menor rastro de duda, pero ya no quedaba ninguna. Yo sabía la verdad, y él lo sabía también. ¿Con quién te has estado viendo todos estos años?, pregunté sin gritar, pero con una firmeza que me sorprendió. Él suspiró, se pasó la mano por el rostro y murmuró algo que nunca olvidaré. No tienes idea de lo que estás diciendo, Soledad. Esa frase, tan llena de desprecio y miedo, fue suficiente para romper algo dentro de mí. Supe que no había regreso, que lo que fuera que habíamos sido, había muerto ahí mismo. No hubo golpes ni gritos, solo dos miradas enfrentadas en medio del silencio. Yo, con el corazón hecho trizas pero la dignidad intacta. Él, con la culpa pintada en la cara, me pidió que lo escuchara, que había razones, que todo era más complicado de lo que parecía. Pero cuando uno ama y descubre la traición, ya no quiere explicaciones. Solo quiere respirar lejos del engaño. Recuerdo que esa noche dormí en el sofá, no porque me lo pidiera, sino porque no podía compartir el mismo techo con una mentira tan grande. Escuché sus pasos en la habitación, sus idas y venidas, su silencio. Por primera vez en 20 años, sentí miedo, no de él, sino de mí misma, de lo que era capaz de hacer si seguía fingiendo que nada pasaba, y fue en esa oscuridad donde nació mi decisión. No iba a llorar frente a él, no iba a rogar, no iba a suplicar amor donde ya no quedaba verdad. Esa noche, mientras el reloj avanzaba despacio, juré en silencio que mi próxima lágrima sería la última que derramaría por Ramón. No lo sabía aún, pero esa promesa sería el principio de mi venganza más perfecta. Después de aquella noche,
El silencio se instaló en la casa como un huésped incómodo. Ramón actuaba como si nada hubiera pasado, desayunaba en silencio, se ponía su reloj, daba un beso rápido en la frente, y salía rumbo a su visita de los jueves. Pero ya no era la misma rutina. Cada vez que lo veía cerrar la puerta, mi corazón se encendía de rabia y determinación. Sabía que estaba mintiendo, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Durante años había sido la esposa que confiaba, la que justificaba, la que esperaba, pero algo había cambiado en mí. Era como si, por primera vez, mi dignidad se hubiera despertado de un largo sueño. Pasé varios días observando sus gestos, sus horarios, sus llamadas. Anotaba mentalmente cada detalle, la hora exacta en que salía, cuánto tardaba, el perfume que usaba. Ya no era amor lo que sentía, era un deseo profundo de verdad. Recuerdo que una tarde, mientras cosía, escuché en la radio una canción de Rocío Dúrcal que decía: «Fue tan poco tu cariño, y tan grande mi ilusión». Me quedé mirando la ventana, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No podía seguir viviendo así. Necesitaba ver a dónde iba, no para hacer un escándalo, sino para saber con quién había compartido mis años sin yo saberlo. La verdad, aunque doliera, era el único camino hacia mi libertad. Planeé todo con cuidado. Esperé al siguiente jueves, fingí normalidad y le preparé su termo de café, como siempre. Pero esa vez, detrás de mi sonrisa, había una mujer distinta. Dejé que saliera primero. Conté hasta 30 y tomé mi bolso. Le pedí a mi vecina Rosalía que cuidara a los niños por un rato. «Voy a hacer un mandado rápido», le dije. Ella asintió sin sospechar que en realidad iba a seguir los pasos de mi marido. No tenía coche, así que caminé hasta la esquina y paré un taxi. El conductor, un señor de bigote amable, me preguntó a dónde íbamos. «Siga a ese coche azul». «Pero sin que nos vea», respondí, con el corazón latiéndome en los oídos. Él me miró sorprendido, pero no dijo nada, solo asintió y encendió el motor. Sentí una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera a punto de abrir una puerta prohibida. El camino se hizo eterno. Ramón manejaba despacio, sin prisa, con la seguridad de quien no teme ser descubierto. Yo, desde el asiento trasero, observaba cada movimiento. Pasó por calles que no conocía, por avenidas que no llevaban a ningún hospital ni a ninguna casa de familia. Mi respiración se entrecortaba. En mi mente, cada kilómetro era un pedazo más de la historia que se derrumbaba. Cuando lo sexta estacionar frente a un edificio de luces bajas, sentí un nudo en el estómago. Bajó del coche, se miró al espejo y se acomodó el cabello. No llevaba flores ni bolsas de mandado, solo una sonrisa que no era para mí. El taxista me miró por el retrovisor y dijo con voz baja: «¿Quiere que me quede, señora?». Yo asentí. No podía moverme. No quería creer lo que mis ojos estaban viendo. Esa fue la primera vez en mi vida que me sentí dos personas al mismo tiempo: la esposa herida que deseaba llorar y la mujer fuerte que necesitaba pruebas. No sabía lo que iba a encontrar dentro de ese lugar, pero ya no había vuelta atrás. La soledad ingenua se había quedado en casa. La que bajó de ese taxi, en cambio, era una mujer dispuesta a descubrir la verdad, aunque esa verdad la destruyera. El taxi se detuvo frente a un edificio discreto, sin letreros luminosos, solo una pequeña placa que decía Club Espejismo. A primera vista parecía un bar común, pero algo en la forma en que la gente entraba y salía me hizo sentir un escalofrío. Eran hombres trajeados, mujeres jóvenes con vestidos brillantes, y una música lejana que se escapaba por las rendijas de la puerta. Ramón bajó del coche con paso decidido, saludó al portero como si fuera un viejo amigo y desapareció dentro. Yo me quedé paralizada. El taxista me miró con pena. «¿Quiere que la espere?», preguntó. Asentí sin responder. Mi cuerpo estaba rígido. Mis manos temblaban sobre el bolso. Esperé unos minutos antes de bajar. Cada paso hacia aquella puerta me pesaba como una piedra.
Sentía que con cada metro avanzaba hacia el fin de todo lo que había creído, pero la necesidad de saber fue más fuerte que el miedo. Entré sin pensar, solo respirando hondo. El interior estaba envuelto en una penumbra dorada, con olor a tabaco, perfume caro y engaño. Una banda tocaba boleros antiguos mientras parejas reían entre copas. Y allí, en una de las mesas del fondo, lo vi, Ramón, mi marido, con otra mujer. Jovencita, de cabello oscuro y sonrisa coqueta. Él le acariciaba la mano mientras le hablaba al oído, como tantas veces había hecho conmigo años atrás. En ese instante, sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. No grité, no lloré, solo observé cada gesto, cada risa, cada mentira que se deslizaba entre sus labios. Era como verme desde fuera, una espectadora del derrumbe de su propio mundo. Pensé en los años que pasé planchando sus camisas, esperándolo los jueves, cocinando con amor. Todo eso se desmoronaba frente a mí, y él ni siquiera lo notaba. No sentí odio, al menos no todavía. Lo que sentí fue un vacío helado. Me escondí detrás de una columna, intentando no perderlo de vista. Lo sexta levantarse, rodearla por la cintura y llevarla hacia la pista de baile. Se movían al ritmo de Bésame mucho, tan juntos, tan cómodos, como si esa canción fuera su historia. La ironía me desgarró por dentro. Esa era nuestra canción, la que habíamos bailado el día de nuestra boda. Sentí un nudo en la garganta que casi me ahoga. Salí del club caminando despacio, con la dignidad que todavía me quedaba. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bofetada. Me apoyé contra una pared y cerré los ojos. No sabía si quería llorar o reír. Había descubierto su secreto, pero también había descubierto algo en mí, una fuerza que no sabía que existía. No era debilidad lo que sentía, era el inicio de algo nuevo. Cuando subí de nuevo al taxi, el conductor me miró sin decir una palabra, solo encendió el motor y me llevó de regreso a casa. Durante el trayecto, no hablé. Observaba las luces de la ciudad pasando rápido por la ventana, como si fueran los años que había perdido creyendo en un amor falso. En algún momento, me descubrí sonriendo, una sonrisa amarga pero liberadora. Ya no era la misma mujer que había salido de casa esa tarde. Esa noche, mientras todos dormían, abrí mi costurero y encontré un hilo rojo. Lo pasé por la aguja y comencé a coser en silencio. No era una prenda, era mi calma. Cada puntada era una promesa. No habría escándalos, no habría venganzas impulsivas, solo paciencia, estrategia y dignidad. Si él había jugado con mi fe durante 20 años, yo aprendería a jugar con el silencio, porque el silencio, bien usado, también puede ser una forma de justicia. Esa noche, al regresar del club, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el alma desgastada, pero algo nuevo brillaba en mi mirada, determinación. Comprendí que no valía la pena destruirme por un hombre que ya se había destruido solo. Decidí que mi venganza no sería con gritos ni lágrimas, sino con silencio y acción, porque no hay castigo más grande para un mentiroso que ver cómo su víctima se levanta sin necesitar explicaciones. Comencé por lo más simple, el ahorro. Guardaba unas monedas de cada encargo de costura, unas pocas de la despensa, otras del mercado. Nadie lo notó. Durante años había cosido para el vecindario, pero ahora lo hacía con otro propósito. Cada puntada era un paso hacia mi independencia. Ya no cosía por amor, sino por libertad. Era un plan lento, casi invisible, pero firme como la fe. Aprendí a disimular, a sonreír cuando él contaba sus mentiras, a fingir ternura cuando en realidad sentía repulsión. Me volví una actriz en mi propia casa. Sabía que la venganza verdadera no se cocina en la ira, sino en el tiempo. Y el tiempo, querido, siempre termina revelando quién es quién. Mientras él creía que seguía controlando mi vida,
Yo tejía mi escape con hilos invisibles. A veces me preguntan por qué no lo enfrenté de nuevo. La respuesta es simple, porque ya no necesitaba que me creyera. La verdad era mía, y con eso bastaba. No buscaba venganza inmediata, buscaba paz. Y la paz, aprendí, solo llega cuando uno deja de luchar por ser entendida. Ramón dormía tranquilo, creyendo que todo había vuelto a la normalidad. Pobrecito, no sabía que yo ya estaba planeando mi salida. Poco a poco empecé a recuperar mi voz. Le decía que tenía más encargos, que debía visitar clientas lejos. En realidad, iba a casa de mi vecina Rosalía, quien me ayudaba a guardar mi dinero en una cajita de galletas vacía. Ella era la única que sabía la verdad. No hagas locuras, Soledad, me decía. No, locuras no, planes. Le respondía sonriendo. Había descubierto que el silencio planificado es la forma más elegante de rebelión. Los meses pasaron y mi pequeño fondo creció. Cada billete escondido era una semilla de libertad. Mientras tanto, él seguía con su doble vida, convencido de que yo seguía ciega. A veces me daba regalos, flores, perfumes, como si eso borrara el olor del engaño. Yo los aceptaba con una sonrisa, pero por dentro solo pensaban, sigue creyendo que me engañas, que eso me da ventaja. Mi silencio se había vuelto mi armadura. Nunca olvidaré el día en que me di cuenta de que ya no lo amaba. Estábamos cenando, y él hablaba de cosas triviales mientras yo lo observaba como se observa un mueble viejo, con costumbre, pero sin apego. En ese instante supe que ya no le pertenecía, y ese fue mi triunfo más grande. No necesitaba verlo caer. Solo necesitaba ser libre sin que él lo notara. Así nació mi venganza silenciosa, sin gritos, sin escenas, sin violencia, solo paciencia, estrategia y dignidad. Porque hay mujeres que se vengan gritando, y otras, como yo, que lo hacen con una sonrisa, una aguja y un plan. Ramón nunca imaginó que mientras él jugaba con mentiras, yo estaba construyendo mi escape punto por punto, y pronto, muy pronto, llegaría el día de mi partida. El 7 de noviembre de 1985, amaneció como cualquier otro jueves, pero en mi corazón algo se sentía distinto. Esa mañana preparé el desayuno como siempre, barrí el patio, lavé los platos y doblé su ropa limpia, todo en apariencia normal, todo en orden, pero cada movimiento tenía un propósito oculto. Sabía que ese sería el último día que pisaría esa casa. Mientras Ramón silbaba en el baño, yo guardaba, una por una, las piezas de mi nueva vida. Esperé a que saliera. Lo observé desde la ventana, con el mismo gesto de siempre, pero sin el amor de antes. Cuando su coche desapareció al final de la calle, me senté en la cama y respiré hondo. El silencio me envolvió, y por primera vez no me asustó. Era el silencio de la libertad que se aproxima. Tomé una vieja maleta color vino que había sido de mi madre y empecé a empacar ropa, documentos, los dibujos de mis hijos y mi costurero. Todo lo esencial cabía en ese pequeño espacio. Mariana y Daniel, mis dos tesoros, jugaban en el suelo sin entender mucho. Les dije que íbamos a visitar a su tía Lourdes en Puerto Vallarta. Sus caritas se iluminaron. No sabían que no volveríamos. Fui a la cocina, tomé un papel y escribí una nota corta, sin drama, sin lágrimas. Fui a visitar a tu madre al cementerio. No me esperes. La dejé sobre la mesa, junto al florero que él siempre decía que le recordaba su infancia. Sonreí con ironía. Quizás por fin visitaría a su madre, aunque fuera solo en palabras. Rosalía, mi vecina, me ayudó a cargar las maletas hasta la terminal. ¿Estás segura, Soledad?, me preguntó con los ojos llenos de preocupación. Más que nunca, respondí. Compré 3 boletos de autobús y, cuando el motor arrancó, sentí como una lágrima bajaba por mi mejilla, no de tristeza, sino de alivio. Dejaba atrás 20 años de mentiras y una mujer que ya no existía. El viaje fue largo, casi 12 horas. A través de la ventana,
Veía el paisaje cambiar, los campos secos, los cerros, los pueblos que parecían quedarse dormidos bajo el sol. A medida que el autobús avanzaba, sentía que el peso de mi pasado se quedaba atrás, kilómetro a kilómetro. Mariana se durmió sobre mi brazo y Daniel jugaba con un carrito de madera. En sus rostros vi el futuro que quería darles, un futuro sin miedo. Llegamos a Puerto Vallarta de madrugada. El olor a mar me golpeó con fuerza, como un abrazo divino. Nunca había visto el océano, y allí estaba, inmenso, libre, rugiendo. Me quedé unos minutos mirándolo, sintiendo que el agua salada lavaba algo más que el cansancio del viaje. Lourdes nos recibió con los brazos abiertos. No hizo preguntas, solo nos preparó café caliente y un pan dulce. En su mirada entendí que el refugio no siempre es un lugar, sino una persona que te ama sin pedir explicaciones. Esa primera noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. No hubo sueños, ni sobresaltos, solo paz. Al despertar, escuché las olas a lo lejos y supe que había sobrevivido, que mi huida no era una derrota, sino una resurrección. Había dejado atrás a la esposa engañada para convertirme en la mujer que se elige a sí misma. Nadie me lo enseñó, lo aprendí a golpes, con hilos, con fe y con silencio. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que soy valiente, sonrío, porque la valentía no siempre grita ni pelea, a veces solo se va a tiempo. Y aquel 7 de noviembre no fue una fuga, fue mi renacimiento. Ese día dejé de ser la sombra de un amor y me convertí en la luz de mi propio destino. Los primeros meses en Puerto Vallarta fueron los más difíciles y, al mismo tiempo, los más reveladores de mi vida. Llegamos con lo puesto, sin dinero, sin muebles, sin un plan claro. Solo teníamos fe y las manos dispuestas a trabajar. Lourdes nos dio un cuarto pequeño en el fondo de su casa. Tenía una ventana que daba al mar, y aunque el techo goteaba cuando llovía, para mí era el lugar más hermoso del mundo, el refugio donde volvía a sentirme viva. Las noches eran largas. Me costaba dormir, pensando en cómo alimentar a mis hijos al día siguiente. Había momentos en que el miedo me apretaba el pecho, pero bastaba con verlos sonreír para encontrar fuerzas. Mariana dibujaba vestidos con lápices de colores, y Daniel corría detrás de los gallos en el patio. Su risa era mi alimento, su inocencia, mi motor. En medio del caos, ellos me recordaban que el amor verdadero aún existía. Comencé a buscar trabajo en los mercados, ofreciendo mis servicios de costurera. Al principio nadie me conocía, pero mi aguja y mi paciencia hablaron por mí. Remendaba pantalones, ajustaba blusas, cosía uniformes escolares. Algunas clientas no podían pagarme, pero me dejaban frutas, pan o arroz. Aceptaba todo con gratitud. Aprendí que la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por no dejar de luchar. Había días en que me sentía derrotada. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que fui, pero cada mañana me obligaba a levantarme, peinarme y salir. Me prometí que mis hijos nunca me verían rendida. Una tarde, mientras cosía bajo el sol, sentí una brisa fresca del mar entrar por la ventana. Era como si el viento me susurrara: vas por buen camino, Soledad. Sonreí. Era la primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Lourdes me ayudó más de lo que podría agradecerle en una vida. Me animaba, me presentaba vecinas, me daba consejos de negocio. Hazlo bonito, aunque sea pequeño, me decía. Lo bonito siempre atrae bendiciones. Seguí su consejo. Decoré mi rincón de costura con flores, colgué mis telas de colores y puse un pequeño letrero escrito a mano: costuras de Soledad hecho con amor. Así comenzó mi nuevo destino. Poco a poco, la gente del barrio empezó a confiar en mí. Me traían encargos, me recomendaban. Las monedas comenzaron a multiplicarse, no por suerte, sino por constancia. Había noches en que me quedaba cosiendo hasta tarde, con los dedos cansados,
pero con el corazón lleno. Sentía que cada prenda terminada era una pieza más del rompecabezas de mi nueva vida. Había descubierto que el trabajo honesto cura heridas que ni el tiempo puede sanar. Un día, mientras planchaba una falda escolar, Mariana se me acercó y me dijo: «Mamá, cuando sea grande, quiero hacer vestidos contigo». Sentí un nudo en la garganta. En ese momento entendí que no había perdido nada, había ganado el ejemplo que le daría a mi hija, que la verdadera herencia no está en lo que se deja, sino en lo que se enseña, y yo estaba enseñándoles a empezar de nuevo sin miedo. Hoy, cuando pienso en esos primeros meses, no los recuerdo con tristeza, sino con orgullo. Fue allí, entre el olor a tela nueva y el ruido constante del mar, donde aprendí a convertirme en mi propio sostén. No fue fácil, pero fue mío. Y si algo me dejó esa etapa, fue la certeza de que a veces hay que perderlo todo para recordar de qué estamos hechas. Pasó casi un año antes de que Ramón me encontrara. No sé cómo lo hizo, pero un día, mientras atendía a una clienta, lo sexta parado frente a la puerta de mi pequeño taller. Su presencia me heló la sangre. No por miedo, sino por el recuerdo. Llevaba el mismo reloj de siempre y ese aire de autoridad que antes me hacía callar. «Solo quiero hablar», dijo, pero su voz ya no tenía poder sobre mí. Me limité a decir: «No hay nada que hablar», y volví a mi costura. Durante semanas insistió, llamaba, mandaba cartas, enviaba regalos para los niños. Decía que había cambiado, que quería recomponer la familia, pero ya era tarde. Lo que se rompe con mentira no se arregla con flores. Cuando entendió que no volvería, cambió de estrategia, empezó a amenazar con quitarme a los hijos. «No puedes mantenerlos sola», me decía, y ahí fue cuando entendí que el amor muerto puede transformarse en crueldad. Fueron meses de angustia. Cada carta suya me llenaba de rabia y temor. Pero esta vez no estaba sola. Lourdes me presentó a un joven abogado, Ernesto, que había ayudado a varias mujeres del barrio en situaciones parecidas. Era serio, honesto, y al escuchar mi historia solo dijo: «Vamos a pelear, señora, y esta vez usted no va a perder». Esas palabras me devolvieron una fuerza que creía olvidada. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me defendía. El proceso fue largo y doloroso. Ramón negó todo. Dijo que lo había abandonado, que yo era inestable, que los niños estarían mejor con él. Cada audiencia era una herida abierta, pero también era una lección. Aprendí a no temblar ante su mirada, a responder con firmeza, a sostener mi verdad sin bajar la cabeza. En cada sesión del juzgado, sentía que la soledad de antes moría un poco más, y la nueva, la que ya no se dejaba, tomaba su lugar. Mis hijos fueron mi fuerza. Mariana se aferraba a mi mano y Daniel me decía: «Mamá, no llores, todo va a estar bien». En sus ojos se encontraba el valor que me faltaba. A veces, al salir del tribunal, caminábamos al malecón y comíamos helado. Me gustaba mirar el mar y pensar que, igual que las olas, mi vida también estaba encontrando su ritmo. El miedo ya no mandaba, ahora mandaba la fe. Recuerdo el día en que el juez dictó sentencia. Me temblaban las piernas cuando escuché las palabras: «custodia total a la madre». No pude contener las lágrimas, no por triunfo, sino por alivio. Ramón no dijo nada, bajó la cabeza y salió del salón. En ese momento supe que lo había perdido todo, no por mí, sino por su propio engaño. Y yo, que antes me sentía tan pequeña, entendí el verdadero significado de justicia. Ernesto me estrechó la mano y me dijo: «Ahora empiece su vida, señora, ya pagó suficiente por los pecados de otro». Agradecí en silencio. No tenía mucho dinero, pero tenía paz, y eso valía más que cualquier sentencia. Esa noche abracé a mis hijos y les prometí que nunca volveríamos a depender de nadie, que lo que construiríamos desde ese día sería solo nuestro. La batalla legal no solo me devolvió a mis hijos, me devolvió a mí misma. Aprendí que una mujer no necesita ser fuerte todo el tiempo,
solo necesita no rendirse. Cada firma, cada audiencia, cada lágrima valió la pena, porque en el fondo, lo que estaba reclamando no era un apellido ni una casa, era mi dignidad, y esa, gracias a Dios, la recuperé. Después del juicio, me encontré con un cuaderno lleno de ideas y un corazón lleno de cicatrices. No tenía mucho, una máquina de coser usada, unas pocas telas donadas por vecinas y una voluntad que ya no conocía límites. Fue entonces cuando decidí ponerle nombre a mi sueño. Lo llamé Costuras de Soledad, no por tristeza, sino porque de esa soledad había nacido mi fuerza. Era mi manera de decirle al mundo, aquí estoy, viva, útil, independiente. Empecé con encargos pequeños, apenas suficientes para comprar comida y útiles para los niños. Pero cada prenda que terminaba llevaba algo de mí, mis desvelos, mis lágrimas, mis ganas de volver a creer. Me propuse que ninguna costura saliera de mis manos sin amor. Pronto, las clientas empezaron a notar la diferencia. Tus vestidos tienen alma, Soledad, me dijo una señora un día, y pensé que tal vez tenía razón. Mi casa se convirtió en un pequeño taller. El sonido constante de la máquina reemplazó los viejos silencios de mi pasado. El olor a tela nueva y a jabón de plancha llenaba cada rincón. Mariana me ayudaba a medir. Daniel entregaba los pedidos. Era trabajo duro, pero por primera vez, el cansancio no dolía. Era un cansancio hermoso, el que deja la satisfacción de saber que todo lo que tienes lo ganaste con tus propias manos. Recuerdo que una tarde, mientras cosía un vestido de novia, pensé en todo lo que había pasado. Aquella aguja que antes usaba para mantener un hogar roto, ahora era la herramienta con la que reconstruía mi vida. Me di cuenta de que no solo estaba cosiendo telas, estaba remendando mi historia. Cada puntada era una cicatriz cerrada, cada hilo, un nuevo comienzo. El boca a boca hizo su magia. Las vecinas trajeron más encargos. Los negocios me pidieron uniformes, y pronto tuve que contratar a una ayudante. Lourdes, siempre tan generosa, me prestó su patio para ampliar el taller. Lo pintamos de azul cielo y colgamos un letrero hecho a mano, Costuras de Soledad, donde cada hilo cuenta una historia. Nunca imaginé que esas palabras se volverían mi bandera. Hubo momentos difíciles, claro, días sin ventas, noches sin dormir, manos lastimadas, pero en vez de rendirme, recordaba de dónde venía. Cuando el cansancio me hacía dudar, miraba a mis hijos dormidos y repetía en voz baja, por ustedes, todo. Y entonces el miedo se disolvía. Porque cuando el propósito es amor, no hay fracaso que te detenga. Poco a poco, el taller se llenó de vida. Mujeres del barrio venían no solo a encargar ropa, sino a contarme sus penas, a reír, a compartir café. Mi mesa de costura se convirtió en un lugar de consuelo y esperanza. Allí aprendí que el dolor, cuando se comparte, sana más rápido, y que mi historia, tan dura, podía inspirar a otras a levantarse también. Hoy, cuando escucho el zumbido de mi máquina, siento que es como el latido de mi nuevo corazón. Costuras de Soledad no nació solo de mis manos, sino de mis cicatrices transformadas en arte. Fue la prueba de que una mujer puede empezar de cero y construir un imperio con una aguja, hilo y fe, y lo mejor de todo, sin necesitar permiso de nadie. Con el paso de los años, Mariana dejó de ser mi pequeña ayudante para convertirse en mi compañera de sueños. Desde chica le fascinaban los colores, los encajes, los dibujos de vestidos que llenaban sus cuadernos. Cuando terminó la preparatoria, me dijo con esa seguridad que solo tienen los jóvenes, mamá, quiero estudiar diseño de moda. Sentí un orgullo inmenso, porque lo que para mí había sido una necesidad, para ella se había convertido en una vocación. La apoyé sin pensarlo. Era como ver florecer la semilla que yo misma había sembrado. Los años en que estudió fueron difíciles. Yo trabajaba más horas para pagarle los materiales y el transporte, pero lo hacía con gusto. Cada vez que llegaba a casa con una nueva idea o un boceto,
el cansancio se me olvidaba. A veces la escuchaba hablar de telas extranjeras, de tendencias, de costuras invisibles, y me maravillaba. Pensaba, mi hija va a llegar a donde yo no pude, y eso me bastaba para seguir cosiendo sin descanso. Cuando Mariana se graduó, me abrazó fuerte y me dijo, ahora es mi turno de ayudarte, mamá. Lloré como no lloraba desde hacía años. Habíamos pasado hambre, frío, humillaciones, pero jamás perdimos la fe. Ella diseñaba y yo cosía. Así nació una nueva etapa para nuestro taller. Decidimos cambiar el letrero y escribir juntas un nuevo nombre, Soledad. Mariana. Era más que una marca, era una historia bordada en generaciones. Pronto, nuestras creaciones comenzaron a llamar la atención. Participamos en ferias locales, y un artículo en el periódico de la ciudad nos dio visibilidad. La gente no solo compraba nuestros vestidos, compraba también la historia detrás de ellos. Madre e hija que vencieron la adversidad con una máquina de coser, decía el título. Me sentí orgullosa, pero también humilde. No habíamos buscado fama, solo dignidad, y Dios nos dio ambas. Nuestro taller se convirtió en un espacio lleno de vida. Mujeres jóvenes venían a aprender, otras llegaban buscando inspiración o simplemente compañía. Yo les decía, aquí no solo se cose ropa, se cose esperanza. Mariana me miraba sonriendo, y comprendía sin palabras que lo que habíamos construido trascendía lo material. Era un legado emocional, una forma de decir que el amor también puede ser un oficio. Recuerdo una tarde en que Mariana me mostró su primer diseño completo, un vestido blanco con detalles en azul. Está inspirado en ti, me dijo, en tu calma después de la tormenta. No pude evitar llorar. Era hermoso, delicado, como si cada puntada hablara de mi historia. En ese momento supe que mi lucha no había sido en vano, que cada sacrificio había tejido el futuro de mi hija. Con el tiempo, abrimos una pequeña boutique en el centro. No era lujosa, pero tenía alma. En la pared colgamos una foto nuestra, abrazadas, y debajo escribimos una frase que se convirtió en nuestro lema: las mujeres fuertes no nacen, se cosen. Esa frase hizo llorar a muchas clientas. Algunas volvían solo para verla, como si encontraran en ella un pedazo de sí mismas. Hoy, cuando miro a Mariana, veo a la mujer que yo soñé ser. Ella representa la versión más luminosa de mi historia, la que logró transformar el dolor en arte. Y cada vez que alguien nos pregunta cómo lo logramos, mi respuesta es siempre la misma: con amor, paciencia y un hilo que nunca se rompe, el que une a una madre con su hija. Era 1998 cuando el pasado volvió a tocar mi puerta, no con rencor, sino con un suspiro cansado. Una tarde, mientras cosía un vestido de boda, sonó el teléfono del taller. Al otro lado de la línea, una voz conocida titubeó antes de hablar. Era Gabriel, el hijo mayor de Ramón, fruto de una relación anterior que yo apenas conocía. Doña Soledad, dijo con respeto, mi padre está muy enfermo, tiene cáncer terminal, quiere verlos antes de... No terminó la frase, pero no hizo falta. Entendí todo. Durante unos segundos no supe qué responder. El silencio entre nosotros pesaba. Pensé en los años, en las mentiras, en las lágrimas que ya no dolían. Había amado a ese hombre, sí, pero también había aprendido a vivir sin él. Gracias por avisar, hijo, dije con calma. Yo no iré, pero mis hijos pueden hacerlo si así lo desean. Sentí que era la respuesta más honesta que podía dar. Ya no había rencor, solo distancia y paz. Esa noche, Mariana y Daniel me miraron con ojos llenos de duda. ¿Vas a ir, mamá?, preguntó ella. Negué suavemente. No, hija. Yo ya me despedí de tu padre hace muchos años, la noche en que elegí la verdad. No hubo juicio ni enojo en sus miradas, solo comprensión. Entendieron que el perdón no siempre se demuestra con presencia, a veces se ejerce con ausencia, y esa fue mi manera de cerrar el círculo. Días después, mis hijos viajaron para verlo. A su regreso,
Me contaron que Ramón estaba débil, arrepentido, que preguntó por mí varias veces. Dile que ya lo perdoné. Me pidió Mariana que le dijera. Sonreí con tristeza. No, hija, no hace falta. Él ya lo sabe, y en verdad lo sabía, no porque se lo hubiera dicho, sino porque el tiempo, tarde o temprano, se encarga de mostrar quién tenía el corazón limpio. No derramé lágrimas, no por orgullo, sino porque ya no quedaban. Mi duelo por Ramón había terminado años atrás, y lo que quedaba de él en mí era apenas una sombra. A veces, al mirar el mar, pensaba que su historia y la mía habían sido como dos olas que alguna vez se encontraron, se abrazaron un instante, y luego siguieron su curso hacia destinos distintos. El día que me avisaron de su muerte, el cielo estaba nublado. Me senté frente a mi máquina de coser, apagué el motor y guardé silencio. No recé por él, pero tampoco le deseé mal. Solo susurré, ojalá hayas encontrado la paz que aquí nunca buscaste. En ese momento entendí que el perdón no es un acto para el otro, sino un regalo que uno se hace para poder seguir adelante sin cadenas. Esa noche, al cerrar el taller, sentí una mezcla extraña de alivio y gratitud. Al final, Ramón había sido el capítulo que me llevó a escribir mi verdadera historia. Sin su traición, nunca habría descubierto mi valor, nunca habría creado costuras de soledad. A veces, la vida nos hiere solo para obligarnos a nacer de nuevo. Y eso, aunque duela, también es amor disfrazado de pérdida. No fui a su funeral, pero encendí una vela en silencio, la puse junto a mi costurero y recé una sola frase: gracias por lo que me quitaste, porque gracias a eso descubrí quién era. Esa fue mi despedida, sin flores, sin lágrimas, sin drama, solo la serenidad de quien por fin entiende que hay finales que también son victorias. Después de la partida de Ramón, la vida me pareció más liviana, como si el aire volviera a entrar en los pulmones sin esfuerzo. No sentí soledad, sino libertad. Costuras de Soledad estaba prosperando, y lo que antes era un pequeño taller familiar se transformó en un punto de encuentro para mujeres trabajadoras, soñadoras y valientes. El sonido de las máquinas era como una sinfonía de esperanza. Cada prenda que salía de allí contaba una historia distinta, y en cada una de ellas había un pedacito del alma que alguna vez se negó a rendirse. Con la ayuda de Mariana, comenzamos a expandirnos. Ella aportaba la creatividad, yo la experiencia. Fue una combinación perfecta. Juntas abrimos una segunda sucursal en el centro de Guadalajara, algo que jamás hubiera imaginado cuando llegué a Puerto Vallarta con una maleta y 2 niños. Ver nuestro nombre en un letrero grande, bien iluminado, me hizo llorar, pero eran lágrimas dulces, de esas que huelen a gratitud y a trabajo bien hecho. La prensa local volvió a interesarse en nuestra historia. Recuerdo a una periodista joven que vino a entrevistarnos. Me preguntó cuál había sido el secreto del éxito. Respondí sin pensarlo: nunca rendirse, ni siquiera cuando todo parece perdido. Ella sonrió y me dijo: eso no es un secreto, Doña Soledad. Eso es un milagro. Me reí. Quizás tenía razón, porque a veces los milagros no vienen del cielo, sino del corazón decidido de una mujer. Con el tiempo, la marca Soledad, Mariana comenzó a recibir pedidos desde otras ciudades. Participamos en ferias de diseño, hicimos colaboraciones y hasta exportamos algunas piezas artesanales. Pero, más allá del dinero o la fama, lo que más me llenaba era ver a mujeres comunes sentirse hermosas con nuestras creaciones. Saber que algo hecho por mis manos podía devolverle confianza a alguien era mi mayor recompensa. Empezamos también a dar talleres gratuitos a mujeres que querían aprender costura. Muchas eran madres solteras, otras sobrevivientes de violencia o simplemente mujeres que habían perdido la fe en sí mismas. Les enseñábamos no solo a coser, sino a reconstruirse. Les decía siempre: no importa cuán rota te sientas, con paciencia y amor, todo se puede remendar. Y cuando veía sus sonrisas al terminar su primera prenda,
Sabía que el ciclo se repetía, sanar para ayudar a sanar. Los años pasaban, pero en lugar de sentirme vieja, me sentía plena. Había descubierto que la edad no se mide en arrugas, sino en batallas ganadas. Y las mías estaban todas cosidas con hilo dorado. Mis nietos empezaron a corretear por el taller, llenando el aire de risas. A veces los miraba y pensaba, ellos ya nacieron en un mundo donde su abuela no fue víctima, sino ejemplo. Eso me bastaba para dormir en paz. Empecé a disfrutar de cosas simples, leer en la terraza, cocinar pan con canela, ver el atardecer reflejarse sobre el mar. Aprendí que la felicidad no está en lo que una posee, sino en lo que una agradece. Cada tarde, cuando cerraba el taller, encendía una vela y daba gracias. Gracias por la traición que me despertó, por el dolor que me transformó y por la vida que me dio una segunda oportunidad. Hoy, cuando miro todo lo que he construido, no pienso en lo que perdí, sino en lo que gané. Ramón fue mi pasado, pero Costuras de Soledad es mi eternidad. Lo que comenzó como una herida terminó convirtiéndose en un legado, y mientras siga respirando, seguiré cosiendo historias, porque en cada hilo hay una mujer que aprendió a convertir el dolor en belleza. A los 53 años, cuando muchos creen que la vida ya no ofrece sorpresas, decidí volver a estudiar. No lo hice por necesidad, sino por amor propio. Quería demostrarme que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Me inscribí en un curso de administración en la universidad local, rodeada de jóvenes que podían ser mis hijos. Al principio sentí vergüenza, luego, orgullo. Cada clase era un desafío, pero también un recordatorio de que mi mente seguía viva, inquieta, curiosa. Recuerdo la primera vez que levanté la mano para responder una pregunta. Mi voz tembló, pero el profesor sonrió y me dijo, «Muy bien, señora Soledad. La experiencia también es conocimiento». Esa frase se me quedó grabada. Comprendí que no había perdido tiempo, que todo lo que viví, el amor, la traición, la lucha era mi verdadera universidad. Los libros enseñaban teoría, pero la vida me había enseñado coraje. Mientras estudiaba, seguía atendiendo el taller. Mariana se encargaba de los encargos más grandes, y yo alternaba entre los apuntes y las telas. Hubo días en que me dormía sobre el cuaderno, agotada, pero feliz. Cuando recibí mi diploma, a los 58 años, sentí que no solo había terminado un curso, sino una etapa. En el acto de graduación, mis hijos aplaudían de pie, y yo, entre lágrimas, pensaba, esta vez no estoy huyendo de nada, estoy corriendo hacia mí misma. Poco después, la vida volvió a probar mi fuerza. Me diagnosticaron cáncer de mama. La palabra me cayó como una piedra, pero no tuve miedo. Había pasado por dolores peores. A los 63 años, enfrenté la enfermedad con la misma determinación con la que había cosido mi destino, puntada por puntada, sin prisa, sin rendirme. Las quimioterapias me robaron el cabello, pero no la esperanza. Decidí cubrir mi cabeza con turbantes de mis propias telas, como si la moda también pudiera ser escudo. Durante los tratamientos, seguí yendo al taller. No soportaba quedarme quieta. Las clientas venían a visitarme. Algunas lloraban al verme tan débil, pero yo les sonreía. No se preocupen, les decía. Esto es solo otro hilo que debo pasar. Mi cuerpo se cansaba, pero mi espíritu no. Había aprendido que la fe también se cose, a veces con lágrimas, a veces con risas, pero siempre con amor. Cuando los médicos me dieron de alta, sentí que había vuelto a nacer. Salí del hospital y lo primero que hice fue ir al mar. Metí los pies en el agua, cerré los ojos y agradecí, no por haber sufrido, sino por haber resistido. Comprendí que mi historia no era de tragedia, sino de transformación. La vida me había deshecho muchas veces, pero cada vez me había vuelto a coser con hilos más fuertes. Después de todo eso, ya no le temía a nada. Aprendí que el cuerpo envejece, pero el alma,
cuando se alimenta de propósito, se vuelve eterna. Me dediqué a enseñar a otras mujeres mayores a usar la máquina de coser. Les decía, no están viejas, solo están llenas de historias esperando ser remendadas. Y cada sonrisa que recibía era mi mejor medicina. Hoy, a mis 73 años, me siento más viva que nunca. No tengo la figura de antes ni la fuerza de mis 20, pero tengo algo mucho más valioso, paz interior. Y esa paz no vino sola, la construí con mis propias manos, igual que mis vestidos, igual que mi destino, porque una mujer no renace cuando la vida la perdona, sino cuando ella misma se perdona y decide empezar de nuevo. A mis 73 años, cuando miro atrás, ya no veo dolor, veo camino. Entendí que cada lágrima que derramé fue una semilla, y que de cada traición floreció una versión más fuerte de mí. Si me hubieran dicho hace 40 años que aquella llamada telefónica cambiaría mi destino, tal vez no lo habría creído, pero hoy sé que la verdad, aunque duela, es el único terreno donde puede crecer la libertad. No importa cuántas veces caigas, lo importante es tener el coraje de levantarte sin perder la ternura. Hay noches en las que me gusta sentarme en la terraza del taller, con una taza de café entre las manos, escuchando el murmullo del mar. Pienso en la muchacha ingenua que fui, en la esposa engañada, en la madre luchadora y en la mujer que ahora soy. Todas ellas siguen viviendo dentro de mí, unidas por el hilo invisible de la fe. A veces sonrío al recordar que todo empezó con una mentira. Porque, al final, esa mentira fue la puerta hacia mi verdad. Aprendí que la vida no se mide por los años que pasamos respirando, sino por los momentos en que el alma se siente en paz. Que no existen errores, solo lecciones. Y que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es soltar el peso de lo que ya no se puede cambiar. Perdoné a Ramón, pero sobre todo me perdoné a mí misma por haber callado tanto tiempo. Porque el silencio, cuando nace del miedo, mata, pero cuando nace de la sabiduría, cura. Si algo quisiera dejarles a quienes me escuchan, es esto: no teman empezar de nuevo, no se aferren a lo que les quita la sonrisa. La vida siempre ofrece una segunda costura para arreglar lo que se rasgó. Y créanme, no hay aguja más poderosa que la del amor propio. Cuando una mujer decide quererse, no hay engaño ni abandono que pueda destruirla. El dolor no la detiene, la transforma. Hoy puedo decir, sin miedo ni nostalgia, que la noche en que decidí dejar a Ramón fue el verdadero inicio de mi vida. Desde entonces, el sol siempre vuelve a salir, aunque a veces tarde en amanecer. Me tomó décadas entender que no se trata de olvidar el pasado, sino de usarlo como hilo para tejer algo más hermoso. Mi historia no es de rencor, sino de redención, porque cada herida que sana deja espacio para la luz. Mariana siempre me dice que mi fuerza la inspira, pero yo le respondo que fue su amor el que me salvó, y quizá tenga razón. Al final, somos las historias que dejamos en los corazones de los demás. Yo dejé vestidos, hilos y enseñanzas, pero también dejé esperanza, porque cuando una mujer sana, sana toda una generación. Así que, si estás escuchando mi historia y estás atravesando tu propio jueves de mentira, recuerda esto: no importa quién te haya engañado, lo que importa es quién decides ser después. No temas cerrar una puerta, a veces el viento que entra después es el que te devuelve la vida. Y créeme, no hay oscuridad que dure para siempre, el sol siempre vuelve a salir, incluso sobre las ruinas del ayer. Gracias por escucharme. Si mi historia tocó tu corazón, te invito a quedarte conmigo en este canal, a suscribirte y compartir tu historia también. Tal vez tu voz, como la mía, pueda sanar a alguien que aún no se atreve a hablar, porque al final, eso somos las abuelas que contamos, memoria viva de lo que el alma aprendió con amor y cicatrices. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Tal vez mi historia no sea tan distinta de la tuya. Tal vez también has amado demasiado,
confiado ciegamente o callado lo que dolía por miedo a perderlo todo. Pero quiero que recuerdes algo, nunca es tarde para volver a elegirte. No importa la edad, la herida o el engaño, siempre hay un hilo nuevo esperando para coser tu esperanza. Pregúntate, ¿hace cuánto no haces algo solo por ti? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para dejar atrás lo que te apaga? Y sobre todo, ¿cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te dijiste, estoy orgullosa de mí? Hazlo hoy, porque mereces ser tu propia historia de amor, no el personaje secundario de la de otro. Yo creí que mi vida había terminado cuando descubrí la verdad, y sin embargo, fue ahí donde comenzó. Aprendí que el dolor puede ser un gran maestro, si lo escuchas sin miedo. Y que el perdón no significa olvidar, sino vivir ligera. Si algo te llevas de mis palabras, que sea esto, cada final puede ser el inicio más hermoso, si lo bordas con fe, paciencia y amor propio. Así que, si mi historia tocó tu corazón, te invito a quedarte aquí conmigo, en este rincón donde las almas cansadas encuentran consuelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite recordarse que todavía puede empezar de nuevo. Porque aquí, en cada historia es una costura de vida, y cada palabra, un abrazo del alma. Gracias por escucharme, y recuerda, aunque la noche parezca eterna, el sol siempre vuelve a salir.